Y bueno, continuamos. Quisiera llamar a esta parte, la segunda parte del misterio de Dios el Padre y de Jesucristo. Y estamos contestando a muchísimos que nos han escrito en honor a la verdad, con toda sinceridad, pidiendo respuestas acerca de preguntas honestas, como cuando, por ejemplo, la palabra dice en Génesis, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Entonces, el Señor está en la cruz, Padre mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y son preguntas legítimas. El cielo fuera abierto y vino una voz del cielo. Y sí hay respuestas, pero tenemos que establecer un absoluto. Sin ese absoluto no vamos a entenderlo. Y el absoluto que hablamos en la primera parte fue que hay un solo trono y un solo sentado. Entonces, y la Biblia dice que Colosenses, que Jesús se sentó. Entonces, si Él se sentó ¿en dónde? ¿En un trono? Entonces, un trono sentado a otro trono serían dos tronos. O sea que no es allí la forma correcta de interpretar como dos cosas separadas. Hay un solo Dios Padre del cual proviene todas las cosas y un solo Señor que sale de aquí mismo, Jesucristo, por quien se creó todo el universo. Entonces Jesús dijo que veríamos y veréis desde ahora al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Esa palabra explicamos que significa diestras, dexios, y esa palabra en Éxodo capítulo 15 y verso 6, para los que quieren apuntar, Éxodo 15 versículo 6 dice: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate a mi diestra. ¿Qué quiso decir Dios cuando Él le dijo: siéntate a mi diestra? Entonces, si interpretamos, porque repito, esto viene desde el año 300, desde el concilio en el 325 que lo convocó, repito, Constantino, y se estaba discutiendo de Dios y su relación con Jesucristo. ¿Es el Hijo? ¿Es Dios? ¿No es Dios? ¿Cómo es? Estamos hablando de 1000 y pico de años y seguimos el día de hoy, y por eso empezamos diciendo que no podemos entenderlo si que Dios no lo revela, es un misterio. En el 2007 sigue siendo un misterio. Algunos creen que porque ya se predicó el Evangelio ahora la gente cree. No, sigue siendo un misterio. Y hay batalla espiritual para que ese misterio sea revelado. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Que no hay dos tronos. Que cuando dice la Biblia que Jesús está sentado a la diestra, no significa otro trono, porque la Biblia no puede contradecirse. Jesucristo está sentado. Y cuando Juan volteó, lo que vio fue en el medio del trono, de los seres vivientes y los 24, en el medio del trono vio un cordero. El que está sentado es el cordero. ¿Y dónde está sentado el cordero? Está sentado en el trono de Dios, su Padre. Eso es lo que dijo el Señor Jesús, ya lo leímos. Entonces, Éxodo 15:6 dice: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. ¿Qué cosa ha sido magnificada? Tu diestra. En poder ha sido magnificada. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. ¿Quién ha quebrantado al enemigo? Tu diestra. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver lo que dice, por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 1, dice: la vida se ha manifestado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer lo que dice la palabra. Primera de Juan capítulo 1, verso 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos visto con nuestros ojos. Y algunos lógicamente, bueno, respeto su opinión, ellos piensan en ojos espirituales. Bueno, dice: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y tocaron nuestras manos tocante al verbo de vida. Tocante al verbo de vida.
¿Por qué? Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. ¿De quién están hablando? De Jesucristo, Jesús de Nazaret, que lo vieron, lo tocaron, comieron con él. De eso está hablando. Dice, y testificamos y anunciamos la vida eterna. Y dice que esa vida eterna estaba ¿con quién? ¿Estaba con quién? Con el Padre. Esa vida se manifestó, la tocaron, la vieron y la palparon, pero esa vida estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, muchas personas lo que interpretan acá es que nuestra comunión es con el Padre, aquí el Padre, y con su Hijo Jesucristo. Y entonces habría que dibujar un segundo trono, porque la Biblia dice que Él se sentó y está esperando que todos sus enemigos. Y ya dijimos, eso no puede ser la interpretación porque hay un solo trono. Eso ya lo establecimos. Solamente estamos volviendo a establecer ese principio. Si hay un solo trono, y en Apocalipsis también dice que el que está sentado en el trono es el juez. Ese es un solo trono. Eso es todo. Ahora vamos a ir a las Escrituras. En Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿En quién estuvo ese sentir? Lo dice, en Jesucristo. Ahora, ¿cuál es ese sentir? Dice, el cual, o sea, Jesucristo, Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, esa palabra forma es una palabra griega, forma, significa morfe. Y morfe significa toda la característica y esencia de la verdad. Morfe es toda la característica y esencia de la verdad. La Biblia también dice que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice la palabra de Dios. O sea que esa palabra deidad, en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El misterio de Dios, el Padre, y del Señor Jesucristo es una unidad que la podemos llamar deidad. Eso es lo que el Antiguo Testamento lo llamaban Elohim. Cuando Dios crea en el principio los cielos, porque ya explicamos esa palabra cielos, en el hebreo shamayim, y más específicamente yo dije que significa agua, sí es verdad, pero yendo a más profundo en la palabra shamayim significa que contiene aguas. Significa los cielos que contiene aguas shamayim. Entonces en ese principio Dios creó lo visible y lo invisible, tronos, dominios, principados. Todo lo creó por medio de Él y para Él, dice la palabra de Dios. Y cuando Él crea dominios y principados, entonces Él también crea un ejército de los cielos, como dice su palabra. Y no me acuerdo dónde está ese pasaje. Me parece en Primera de Reyes, cuando vino el ejército del cielo, se presentó delante de Dios. A ver si está aquí. ¿Dónde está ese versículo? Ok, Primera de Reyes capítulo 22. Primera de Reyes capítulo 22, verso 19, dice, entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono. Bueno, y está corroborando este versículo, vamos a apuntarlo acá, Primera de Reyes 22, 19, ¿qué dice?
yo vi a Jehová sentado en su trono. Otra vez lo mismo, confirmando la palabra. Yo vi a Jehová sentado en su trono. Él tiene un trono. Y Jehová es el mismo que está en Apocalipsis, que va a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué dice? Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos, dice, estaba junto a él a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y etcétera. Esto fue una historia ahí en Acab. El rey de Israel cuando quiere atacar una ciudad, consulta a sus profetas y todos profetizaron. 400 profetas de Israel profetizaron, sí, vete y haz la guerra y vas a ganar. Y bueno, fue al contrario, un solo profeta que tenía la razón. Pero ¿qué estamos hablando? Que Dios estaba sentado en su trono, Jehová, y todo el ejército, había miles. La Biblia dice que no nos hemos acercado al monte que se podía palpar, a la nube y al sonido, sino nos hemos acercado a la nueva Jerusalén, la Sión, la celestial, a la congregación de los justos hechos perfectos, a una multitud de millares y millones de ángeles. O sea, estamos hablando de un ejército tan grande de millones y millones de ángeles, y estamos viendo el ejemplo de acá. Y entonces cuando Dios crea al hombre, había una multitud tan grande y había conversaciones. Otro pasaje de las Escrituras que nos pueden dar luz de esto es Job, capítulo 1 y 2, donde Dios está sentado y vienen todos los hijos de Dios y entre ellos viene Satanás y le pregunta a Satanás de dónde vienes. O sea, Satanás tiene acceso al trono de Dios, al cielo. En Apocalipsis dice que en algún momento va a ser echado del cielo y entonces los cielos se van a alegrar y van a decir, alegraos, oh cielos, porque el diablo ha sido echado. Ya no hay quien los acuse, pero hay de los que moran en la tierra porque tiene poco tiempo. O sea, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando que cuando Jehová Dios, Elohim, la deidad, dice hagamos al hombre, él no está solo como con un viejito de barba larga y hagamos, ok, algunos piensan que acá hay un trono, acá hay otro trono, y bueno, el Espíritu Santo lo ponen como una palomita arriba, como la iglesia romana en los primeros siglos pervertieron todo esto, y hasta el día de hoy tienen la imagen de un hombre viejo de barba, uno más joven, y una paloma entre ellos. Cuando Dios dijo, no te harás imagen de ninguna semejanza, y algunos cambiaron la gloria del Dios corruptible por imagen de hombre, de aves y cuadrúpedos. O sea, que cada vez que vemos un dibujo de una paloma, de un ave, y creemos que eso está representando a Dios, estamos en graves problemas. Aunque Dios es misericordioso, porque algunos lo hacen por ignorancia, y Dios perdona. Pablo también persiguió pero fue recibida misericordia porque lo hizo en ignorancia e incredulidad. Él no creía que estaba haciendo algo malo. Por eso Dios tuvo misericordia. ¿Qué estamos hablando de esto? Estamos hablando entonces de que Dios es uno solo, un solo trono, y vamos a leer Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ya dijimos, en toda la característica y en toda la esencia de la verdad de Dios, no estimó el ser igual a Dios. O sea, Jesús, dice, no estimó ser igual a Dios. Filipenses 2, 6. Filipenses 2:6. Jesús no estimó ser igual a Dios. Dice, como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó. Dice que Jesús se despojó. Esa palabra despojarse significa la palabra que no en el griego. Y esta palabra que no en el griego significa vaciarse, vaciar. O sea, lo que está diciendo Dios,
en su palabra es que Jesús no estimó ser Dios, igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se vació o se despojó, o sea, se quitó. ¿Qué se quitó? Lo mismo que se quitó, de alguna manera, en Éxodo capítulo 33, cuando Moisés estaba hablando con Jehová cara a cara, como cualquiera habla con su hermano, pero llegó un momento que Moisés fue un poco más y dijo, quiero ver tu gloria. Y le dijo, no puedes verme, no hay hombre que pueda verme vivir. Por eso dice la Biblia, me parece en Timoteo, que dice que Dios habita en luz inaccesible, la cual los hombres no pueden ver ni lo pueden ver. Porque cuando Dios se muestra en toda su gloria, en toda su luz, no hay nada que lo pueda resistir. Ni aun los ángeles, ni aun los seres vivos que están alrededor pueden estar a Él cuando Él está, por ejemplo, airado. En Apocalipsis dice que salieron, el templo se llenó de humo y nadie podía entrar a su presencia porque Dios estaba derramando su ira. Y ni los mismísimos serafines se le acercaban porque papá Dios está molesto. O sea que cuando Dios está en toda su gloria, nadie lo puede ver. Y lean Éxodo capítulo 33, Dios le dice, no vas a ver toda mi gloria, pero bueno, voy a poner mi mano, vas a ver mi espalda y te vas a meter en una hendidura, una roca y te voy a proteger. Por eso que Jesucristo, cuando Él, en los negocios, en sus negocios, Él necesitaba llamar a Moisés y a Elías, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Moisés está bien vivo y Elías también, y cuando Él quiso llamarlos porque tenía que hablar de su partida que iba a tener en Jerusalén, Él tenía que coordinar, porque dijimos en 1 Reyes 22, Él está sentado en su trono y coordina todo. Ahora, la parte que confunde es, sí, pero Él estaba en la tierra, y entonces ¿cómo es? Eso es lo que estamos explicando aquí. No va a ser fácil, que Dios tenga misericordia, pero veamos lo que dice la palabra de Dios. Dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Pregunta que hago, ¿quién se despoja? ¿El Padre o Jesús? Pregunto. Ahí dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Pero quién se despoja? Pregunta, ¿quién se despoja? ¿Quién se vacía? ¿El Padre o Jesús? Porque si es Jesús, entonces ¿cómo Él se vuelve a despojar? No. Jesús es el Padre despojado. Quédense con esa idea. Jesús es el Padre despojado. Es allí donde nace, entra, si se puede decir nace, bueno, no digo nace porque me van a decir, en ese momento la condición Padre-Hijo, o sea, Jesús dijo, yo salí del Padre, eso lo dijo Él, no lo digo yo salí, en ese momento es que se produce todo este misterio que estaba escondido de los siglos y edades, y que ahora por la misericordia de Dios que nos permita enseñar. Dice que Él se despoja a sí mismo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilla hasta la muerte y muerte de cruz. Que yo sepa, el que se humilló y murió en la cruz fue Jesús de Nazaret, Jesucristo el Hijo de Dios, que yo sepa. Pero la Biblia dice que Él se despojó. Entonces la pregunta es, ¿quién se despoja? Respuesta, el Padre. Dios se despoja. Se despoja a sí mismo. ¿Dónde está eso? Bueno, primera de Timoteo 3:16, ¿qué dice? Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dice, Dios fue manifestado en carne. O sea, ¿quién se manifestó en carne? Jesús, el Padre, se paró del trono, bajó a la tierra y caminó, y entonces el trono se quedó vacío. Porque cuando Jesús estaba en la tierra, ¿con quién hablaba? Porque Él levantaba los ojos al cielo. Entonces, si
Dios dice, Jesús no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo. Y primera de Timoteo 3:16 dice el misterio de que Dios se manifestó en carne. O sea, ¿cómo podemos explicar esto? En primer lugar, vamos a establecer otro fundamento, un absoluto, que es Dios es espíritu, y que al ser Dios espíritu, como dice el Salmo 39, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Salmo 139, versículos 7 al 12. ¿Dónde me iré de tu espíritu? Dice la palabra de Dios. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Podemos establecer que su presencia es su espíritu. O sea, cuando nos alejamos de su presencia, queremos alejarnos de su espíritu y eso es imposible. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Lo que queremos establecer aquí es ¿cómo es posible que Dios se manifestó en carne? Porque dice, y lo vimos y lo palpamos, porque dice que la vida se manifestó y la tocamos. La Biblia dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Quién hizo el mundo? Dios, Jehová, Elohim, ¿ok? Pero dice que esa vida se manifestó y vino. Entonces, ¿cómo podemos entender esto algo mejor? Dice que ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí tú estás. Vamos a suponer, acá está la tierra y los cielos. Eso ya, para los que no han visto, mirad que nadie se engaña. Y explico la cosmología de la tierra, cómo lo creó Dios. Él hizo una expansión en medio de las aguas de arriba y las aguas de abajo. Nunca desaparecieron. Eso es lo que le llama la palabra de Dios las fuentes de las aguas. Como dijo el ángel en Apocalipsis capítulo 14, adorad aquí que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Eso es todo lo que hay. Cuando Dios acabó su creación, dijo, acabé. No hay planetas que se sigan multiplicando, por si acaso. Eso es una mentira de Satanás. Y todas esas fotos que se ven y todo eso, todos son hechos por computadora. Todo es una mentira de Satanás para alejarnos de Dios. Vean ese video. Entonces estamos hablando de que dice la palabra de Dios en el Salmo 139, del 7 al 12, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, dice, allí estás tú. O sea, dice, allí estás tú. Y dice, y si subiere, y si en el Seol, o sea, abajo de la tierra donde fue el Señor Jesús, en el Seol, hiciere mi estrado, o sea, y construyere mi casa, qué sé yo, dice, allí tú estás. Dice, allí tú estás. No dice que allí tú vas a estar. Sí, porque si Él está acá y nos vamos hasta acá, entonces Él deja este lugar y se baja rapidito para encontrarnos, y entonces dejó el lugar vacío aquí. No, así no dice la Biblia. Dice que si subimos, allí tú estás, allá arriba, y si en el Seol hiciere mi estrado, aquí allí tú estás. Y si tomare las alas del alba, o sea, el alba es, tú sabes, cuando el sol va desapareciendo, y el sol va desapareciendo, por acá es día, es noche, por donde quiera te vayas, acá o acá, a los fines de la tierra, dice, si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, el mar tiene un extremo, tiene un final, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Ya dijimos diestra, ¿qué significa? Diestra es el poder de Dios. Allí me alcanzará el poder de Dios. ¿Qué es el poder de Dios? Dijimos que es su presencia.
Cuando la palabra dice, ¿a dónde me voy a ir de tu presencia? Está diciendo, ¿a dónde me voy a ir de tu espíritu? Por eso que el Señor Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, cuando estaba aquí el Señor Jesús, estaba aquí en la tierra, ya sabemos que murió en la cruz, pero cuando estaba aquí con sus discípulos, vamos a leer lo que dice Juan, capítulo 3, del 12 y 13, que este versículo nos da mucha luz para comprender lo que estamos hablando. Juan, capítulo 3, versículo 12 y 13. Dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Eso dijo el Señor Jesucristo. ¿Cómo van a creer si les digo las cosas celestiales? Inmediatamente, eso lo dijo en Juan 3:12. Si os he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo voy a decirles las celestiales? E inmediatamente dice, nadie subió al cielo. O sea, dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Y que dijimos que Dios no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en esa condición, o sea, en la condición mortal, se hizo obediente hasta la muerte. Por eso que el diablo se rascaba la cabeza, y cuando él aparece en escena, lo primero que le dice, si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Lo estaba probando. Hay muchas enseñanzas, sí, estaba probando su identidad, por eso, hermanito, el Señor quiere que tú sepas que tú eres hijo de Dios, el diablo te trata de traumar. Ay, Dios mío, hay tantas explicaciones y yo respeto todas ellas. Pero yo prefiero la que es. Y la que es la que viene de lo alto. El diablo, la única tentación, porque dice, cuando acabó toda tentación, ¿qué tentación? Si ustedes leen, él le tentó con una sola cosa. Si tú eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Si tú eres hijo de Dios, vuela, tírate. Sí, porque estaba en un pináculo bien alto y le dijo, aviéntate, vuela como Superman, porque está escrito que los ángeles le dan a su. O sea, le estaba tentando, porque como hombre, lógicamente nosotros no estamos volando, ¿no es cierto? Y a las piedras diciéndole que se conviertan en pan para comer. O sea, Dios no nos llamó a hacer eso. Pero el Satanás quería, ¿es o no es? Cuando él descubre que él es, todos los demonios se enteran y comienzan a gritar, ¿por qué ha venido antes de tiempo, a atormentarnos antes de tiempo? Pero primero el jefe de ellos fue a probar. Ese es el misterio escondido. El Satanás no sabía. ¿Ustedes creen que el misterio escondido de los siglos y edades Satanás lo sabía? Él tampoco lo sabía. Se imaginaba, estaba tanteando. Por eso que la tentación fue allí. Si eres hijo de Dios. ¿Qué significa si eres hijo de Dios? Les aseguro que él entiende más acerca de ese misterio que ahora muchos cristianos, que como ya dije, creen que hay dos tronos. Porque la Biblia dice que Jesús se sentó. ¿Dónde se sentó? Tiene que sentarse en un trono, dice la Biblia. Ok, entonces hay dos tronos. Que me respondan los teólogos. Entonces, Satanás sabía y le dijo, si eres hijo de Dios. Entonces, por eso estamos hablando aquí, que Jesús le dijo, si yo les he dicho cosas terrenales, no creen, ¿cómo le voy a decir a celestiales? Miren, nadie pudo ir arriba, sino el que descendió de arriba. Nadie puede ir arriba, sino el que descendió de arriba, que era el Padre despojado, Jesucristo. Ahí es donde hay el problema. No puede ser. Jesucristo era uno y el Padre era otro que se quedó ahí arriba, ¿cierto? Eso es lo normal, es natural, es normal. Pero si eso fuera así, entonces ¿cuál es el misterio? No hay ningún misterio. Hace más de 1000 y pico de años que estaban discutiendo. Un emperador
pagano, idólatra, y por siglos paganos idólatras convocando los concilios de la Iglesia, que hasta el día de hoy está representado por pedófilos en el Vaticano. Y esos son los representantes de los que tienen la verdad. Hace miles de años, hace más de 1000 y pico de años que el 325 hicieron el primer concilio ese de Nicea. ¿Qué estamos hablando aquí? Que sigue siendo un misterio y que solo Dios puede revelar la verdad. Entonces él dijo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, y él dijo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Como hay alguien que me dijo, entonces Jesús mintió. Él dijo, nadie subió sino el que descendió, el Hijo del Hombre, él, pero él dijo que él estaba aquí, sentado. Entonces, ¿la Biblia se equivocó? No. Ignoramos las Escrituras y el poder de Dios. Y voy a concentrarme ahora y quiero terminar. Voy a empezar a enseñar algo cómo se explica todo esto. Jesús dijo a sus discípulos que nadie subió sino el que descendió. Yo, pero él dijo que yo estoy allá. Eso es lo que dice la Biblia, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, ¿cómo se explica eso? Una forma de entenderlo, también haciendo la línea de la tierra y el cielo, viene una voz de arriba, este es mi Hijo amado, acá está el Jordán, y está Juan, el Señor Jesús en el Jordán, y viene una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado. Y dice la Biblia que Juan vio. ¿Qué es lo que vio? Marcos 1:9 dice, vio al Espíritu que descendía. Vio al Espíritu. En Lucas capítulo 3 dice, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. O sea que, ¿qué es lo que vio? Juan vio que descendía sobre Jesús, ¿qué cosa? El Espíritu. Dice ahí, el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. O sea, dice que el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Trinidad, dicen algunos. Yo no sé dónde sacaron eso en la Biblia. La Biblia dice que, repito, Marcos 1:9 vio al Espíritu. Lucas 3 dice, descendió el Espíritu Santo en forma corporal, como paloma. No era una paloma, como una paloma. Y Mateo 3:16, Mateo 3:16, ¿qué dice? Vio al Espíritu de Dios. O sea, como que se entiende mejor. Vio al Espíritu, vio al Espíritu Santo, vio al Espíritu de Dios. Pero esta vez, si me voy al cielo, allí tú estás. Si en el Seol hiciere mi estrado, allí tú estás. Si me voy hasta el extremo del mar, aquí tu mano me alcanza. Entonces, ¿qué es lo que vio Juan? El que le dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que reposa y que permanece sobre él, es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Ya sabemos que ese es el Señor Jesucristo. Un solo Dios, el Padre, del cual provienen todas las cosas, y un solo Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es la cabeza de todo principado y potestad. En Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud
toda la plenitud de la divinidad, de la deidad. ¿Cuál es la deidad? Ese trono bendito, que es una luz inaccesible, que nadie puede ver toda su gloria en plenitud. Solamente cuando Él se despoja o Él quiere hacerlo, puede conversar cara a cara con un hombre, o puede transfigurarse delante de 3 discípulos y hablar de cosas de su reino. Sí, porque el que se transfiguró fue el Señor Jesucristo, y con quien habló fue no con el Padre, entre comillas, sino habló con Moisés y Elías. ¿Quién habló con Moisés y Elías? Él. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el Espíritu de Dios es el Espíritu de Jesucristo. El Espíritu de Dios es el Espíritu de Jesucristo. ¿Dónde está eso? Filipenses capítulo 1, verso 19 me parece. A ver. Sí, porque... A ver, dijo el ciego. Filipenses, aquí hablando del Espíritu Santo, Filipenses 1, 19, dice Pablo: porque sé que por vuestra oración y la suministración, o sea, la suministración es una palabra griega que significa epicoregia, que significa proveer y suministrar. Dice, y por la provisión y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Ahora, yo les hago una pregunta, porque a mí me han hecho muchas preguntas, yo también hago unas preguntas al público. La Biblia dice claramente en los evangelios, varios testimonios, que el Espíritu Santo descendió sobre el Señor Jesucristo en forma corporal como una paloma. Y dice, y permaneció sobre él. Eso es un absoluto, nadie me puede contradecir eso. ¿Ok? Si eso es verdad, entonces ¿por qué la Biblia? Yo hago la pregunta, porque a mí me han hecho muchas preguntas que me gustaría también hacerles preguntas a los que están escuchando. Entonces, ¿por qué dice la Biblia en Juan capítulo 7? Juan capítulo 7, que alguien me explique en Juan capítulo 7, empezando del versículo 37 al 39, dice, en el último y gran día de la fiesta, se puso en pie el Señor Jesús y alzando la voz dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, y esto dijo del Espíritu Santo. Bueno, ¿qué Espíritu Santo? Supongo que estamos hablando del mismo, y estoy suponiendo que los que me escuchan están de acuerdo conmigo. Juan 7, 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Cómo? Juan capítulo 1 o 2 creo, donde veo claramente el Espíritu que vino. Y vino una voz del cielo confirmando este mi Hijo amado, sobre quien tengo complacencia. La voz vino desde el cielo. Y dijo, este es mi Hijo amado. O sea, ¿cómo es esto? Acá está la voz, el Espíritu vino, se asentó sobre el Señor Jesús, y el Señor Jesús en el capítulo 7 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. O sea, es otro Espíritu. La Biblia dice que yo sepa un solo Dios, un Señor, un Espíritu, un bautismo. O sea, ¿de qué estamos hablando acá? Dice que no había venido el Espíritu Santo aún porque Jesús no había sido aún glorificado. Hay respuestas, seguramente que hay muchas respuestas. Oh, sí, muchas respuestas. Yo las hago. Las preguntas las estoy haciendo. La palabra de Dios dice claramente que el Espíritu descendió y permaneció. Dice, permaneció. Y en el capítulo 7 dice, no había venido todavía el Espíritu Santo. Sí, porque Jesús todavía no ha sido, y hay unas respuestas espectaculares teológicas. Ok. Las preguntas están ahí. ¿Cómo es posible entonces? ¿Mintió el Señor Jesús? Ok, voy a terminar esta enseñanza y quiero que abramos nuestros corazones y nuestro entendimiento porque estoy contestando
en mi opinión, humilde, todas las preguntas. De los cientos de pasajes, como alguien me dijo, tengo cientos de pasajes que ahí está el Padre y está el Hijo, y como usted está diciendo. Ok, es verdad, hay cientos de pasajes, y digo amén a esos pasajes, pero todos esos, no puedo contestar una por una qué significa, pero si entendemos esto que voy a hablar, después de todo lo que estoy diciendo, contesta todas las preguntas. El misterio de Dios, el Padre, es uno solo. Estamos enseñando aquí el misterio de Cristo, el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y si se los digo sin anestesia, Jesús es el Cristo. El misterio es dicho en una fórmula, si se podría decir, si se podría hablar así. Jesús es el Cristo, o sea, la famosa revelación que recibió Pedro, no por carne ni sangre. Jesús es el Cristo, es igual a el Padre y el Hijo. Ese es el misterio. Los judíos hasta el día de hoy no aceptan que un Mesías como Jesús, porque ellos dicen es imposible, ellos mueren, eso sí, ellos mueren que hay un solo trono y un solo Dios. Por eso es que no le podemos llegar a ellos, porque ellos tienen razón, es un solo Dios, Jehová, Adonai, el Shaddai, como quieran que se llame, o como ellos le ponen el nombre YHWY, el nombre santo de Jehová, que hasta el día de hoy ni los mismos judíos saben cómo se pronuncia. Jehová, Yahweh, Jehová. Yo tampoco sé cómo se pronuncia, pero también sé que Él sabe que no sé, y no me preocupo de eso, porque Él es más grande que nuestros entendimientos. Entonces, estamos hablando ahora de que Jesús es el Cristo. Este es el misterio, que los judíos lo crucificaron porque no entendieron. Pedro recibió este entendimiento. Jesús el Cristo. ¿Cómo conocer el espíritu de verdad y el espíritu de error? Todo aquel que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. ¿Quién es el mentiroso y el anticristo? El que niega que Jesucristo ha venido en carne. O sea, ¿pero qué significa eso? En Primera de Juan habla eso. ¿Cómo saber que tenemos la verdad? Todo aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, dice. Entonces, ese versículo es tan importante que dice, a ver, por ejemplo, en segunda de Juan dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ya dijimos que Jesús no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó. ¿Quién se despojó? Dios. Entonces dice, ¿quién es el engañador que han salido por el mundo? Dice, los que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Ok? Entonces, en este capítulo, dice, en el capítulo 2 de 1 Juan dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Y está hablando directamente del misterio escondido de los siglos y edades, el misterio de Dios el Padre y de Jesucristo, un solo Dios Padre del cual proviene todo y un solo Señor Jesucristo. Eso es lo que está hablando aquí. Dice, no os escribo como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Jesús, ¿quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. Ahora, cualquiera puede ir a un diccionario y buscar lo que dice Cristo, ungido, Mesías, y creen que ya saben. No, es una revelación. ¿Qué significa Cristo, Mesías? Sí, el significado de esa palabra se puede, pero ¿qué significa? ¿Cómo es? Es un misterio. Dice
El que niega que Jesús es el Cristo, este es el anticristo. ¿El que niega qué? Al Padre y al Hijo. El que niega que Jesús es el Cristo está negando al Padre y el Hijo a la misma vez. Ellos son uno. Yo y mi Padre somos uno. Felipe, ¿cómo dices muéstranos al Padre? No me estás viendo, el que me ve a mí ve al Padre. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Dice que todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. O sea, no dice aquí que todo aquel que niega al Padre tampoco tiene al Hijo. Así no dice. Dice todo aquel que niega al Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esa palabra primogénito es prototokos, que significa el primero que empezó a crear todo, para los testigos de Jehová. El primero que empezó a crear todo, de toda la creación, porque por Él y para Él y de Él son todas las cosas. Sean dominios, principados, lo visible o lo invisible, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que todo aquel que niega al Hijo, ¿por qué al Hijo? Porque Él es la imagen del Dios invisible. En Él habita corporalmente toda la plenitud de edad. Y el apóstol dijo, nosotros lo vimos, lo palpamos, lo oímos, lo tocamos, tocante al verbo de vida, porque la vida se manifestó. Está hablando de eso y dice que el que niega al Hijo, por eso que hemos enseñado muchas veces, nadie puede conocer al verdadero Dios si el Hijo no lo revela. O sea, el orden correcto es todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, vamos a concentrarnos ahora en Juan capítulo 17. El misterio de Dios el Padre y de Cristo. Jesús es el Cristo. Esta verdad es el Padre y el Hijo. Este conocimiento oculto desde los siglos y edades, el cual ni los mismos discípulos lo entendieron, a no ser que Él mismo se lo reveló como a Pedro. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Y Jesús, cuando estaba con ellos aquí, les dijo que a nadie dijeran que Él era el Cristo. Se los dijo, no digan a nadie eso. Entonces, Juan 17 dice, capítulo 17, verso, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo. Jesús está aquí y levantó los ojos al cielo. Dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. O sea, Él no estaba loco, estaba levantando los ojos al cielo y el Padre definitivamente estaba en el cielo. ¿Cierto? Pero ¿quién estaba en el cielo? Jesús dijo a sus discípulos, nadie subió sino el que descendió, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pero ¿cómo entendemos esto? Aquí va. Cuando el Señor Jesús levanta sus ojos al cielo, y recordemos que Él se despojó tomando forma de siervo. Ya dijimos que Dios, ¿quién es el que se despoja? Hice la pregunta, porque dice que Dios se despojó. O sea, ¿quién se despojó? El Padre. Y algunos dirán, no, el Padre no se despojó. O sea, el Padre no se despojó, o sea, Dios no se despojó. Jesús es el Padre despojado. Pero a la misma vez, su Espíritu que está en el cielo, en el Seol y en todo lugar, ahí está su mano. En todo lugar, Él sigue siendo Dios. Por eso Él dijo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. La hora ha llegado, glorifica, o sea, llegó la hora para que yo me siente a la diestra de tu poder, a tu dexios. Llegó la hora. Para que también tu Hijo te glorifique. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea que mucha gente se confunde, pero según la palabra, la vida eterna
es igual a una verdad. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo. Acá no, esto no son dos verdades, una verdad, dos verdades sumadas. No, es una verdad. La vida eterna es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo. ¿Por qué? Porque no se puede conocer al verdadero Dios si no vemos a Jesucristo. Por eso dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la gloria del Evangelio, la luz de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esa palabra faz es prosopón, que significa rostro, en la cara de Jesucristo. Entonces dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ojo, estamos hablando que Jesús, levantando los ojos, está hablando con el Padre. He acabado la obra, la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Padre, glorifícame. Acuérdate que Él se despoja, se vacía y se hace semejante y viene a obedecer y morir. ¿Por qué? Porque como Él es Dios, y justamente expliqué de que Él no puede ir contra su palabra, por eso que tuvo que meter dos animalitos pareja para volver a repoblar la tierra, porque Él dijo, acabé mi obra. Por esa misma razón, Él también tuvo que despojarse y venir como hombre. Por eso que Satanás dice, tú eres el Hijo de Dios, di que se convierta en pan. ¿Por qué? Porque la obra que Él hizo no la hizo el Padre con toda su gloria, o sea, Dios en toda su gloria, la misma gloria que no se la quiso mostrar a Moisés, la misma gloria que los ángeles no se atrevieron a meterse cuando estaba la ira de Dios derramándose las copas en Apocalipsis. La misma gloria de Dios que es inaccesible, la cual ninguno de los hombres han visto ni puede ver. Esa misma gloria de Dios, como estaba el trono acá, esa gloria de Dios tiene un rostro. Él es la imagen del Dios invisible. Se llama Jesucristo. Y cuando de esa gloria sale el Hijo, es allí que nosotros, su creación, puede relacionarse. O sea que es imposible relacionarse con el Dios verdadero sin Jesucristo. Y esa es la verdad. Entonces Jesús le dice, Padre, glorifícame tú al lado. Y vamos a hablar de ese punto. Esa palabra, glorifícame tú al lado tuyo. ¿Qué significa eso? Esa palabra lado, sí, porque la gente dice, bueno, ahí está, que cuando Esteban lo estaban apedreando, dice que vio la gloria de Jesús al lado, o sea, estaba al costado. La Biblia dice, Juan 17:5, dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Al lado. Aquí está un trono, hay un solo trono. Entonces la gente que cree que hay un segundo trono, el del Hijo, eso ya es un error. Entonces, ¿qué significa al lado tuyo? Y algunos dicen, bueno, estaba al lado. O sea, el Padre sentado y el Señor está a su ladito. O sea, pero la Biblia dice que Él está sentado en el trono. Colosenses dice que es buscarlo de arriba donde está Cristo sentado. O sea, no me vengan con eso. Entonces, cuando Jesús levanta los ojos al cielo y dice, Padre, glorifícame para que yo también te glorifique. O sea, ponme en el lugar que yo estaba antes de despojarme. Entonces, esta palabra al lado en el griego es bien interesante porque esta palabra significa y Dios. Y Dios. Y Dios es una palabra en el griego que significa pertinente.
pertinente a uno mismo significa propio de uno. Esta palabra también significa privado. Padre, glorifícame al Dios tuyo con aquella gloria, la misma gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué le estaba diciendo? Lo que él estaba diciendo simplemente es, Padre, versículo 5, glorifícame tú al lado, al Dios. Padre, colócame en mi lugar privado, en lo pertinente de mí mismo, en lo propio de uno. Padre, colócame a mi posición original. En otras palabras, estoy yendo a ocupar mi lugar en el único lugar que es en el trono. Ahora, ¿dejó el Padre el sitio y bajó y se dejó vacante el sitio? No. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿A dónde me iré el Espíritu? Si subo al cielo, estás tú allá. Si bajo, allí tú estás. Si voy al extremo del mar, estás tú. Cuando el Señor Jesús dijo, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y tengo una pregunta para los que me ven por videos. Jesús dijo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Pregunta para los que me escuchan. ¿Jesús mintió o dice acá que él manifestó el nombre del Padre? Ahora es lo que dice aquí. Versículo 26 dice, Padre justo, 25, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos. La Biblia dice que Jesucristo dio a conocer el nombre del Padre. Felipe se lo preguntó directo. Los fariseos también se lo preguntaron. ¿Dónde está tu Padre? Se los he dicho y no creéis, le dijo el Señor Jesús. Entonces, vamos a avanzar por partes. Hay un solo trono. Y uno solo que está sentado. Y Él nunca dejó de ser quien es. Espero que haya podido ser un instrumento para aclarar un poquito de este misterio, que oramos para que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo, como dice Filipenses 1:19, se nos suministre y nos dé entendimiento.